Bienvenidos, queridos hermanos, a la primera lección de Mariología. Es una nueva asignatura que iniciamos hoy para avanzar en nuestros estudios teológicos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos dé ella, que es esposa del Espíritu Santo, nos envíe el Espíritu Santo. Intercesión de María que envía al Espíritu Santo. Por intercesión de María, envía al Espíritu Santo, Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eterno amor, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues iniciemos la primera lección de Mariología del documento que les envié, titulado, así casualmente, Mariología, el cual está compuesto de 13 capítulos, una introducción, una breve reseña histórica de la Mariología, un tercer capítulo, María en el Antiguo Testamento, después María en el primitivo querigma cristiano, María en el Evangelio de San Mateo, María en el Evangelio de San Lucas, otro capítulo, María en los escritos de San Juan. Después vienen 4 capítulos para estudiar los 4 dogmas, ¿verdad? El capítulo 8 es la maternidad divina, capítulo 9, la siempre Virgen María, capítulo 10, la Inmaculada Concepción, capítulo 11, la Asunción y la Realeza de María, el capítulo 12, la misión materna de María, y capítulo 13, una conclusión para tratar el tema de María, mujer eucarística. En este primer capítulo introductorio de nuestra bibliografía, haremos una breve introducción a la Mariología, y esta introducción está compuesta de varios apartados, ¿verdad? Lo que dice el Concilio Vaticano II, los primeros siglos del cristianismo. Un segundo elemento de la introducción es María en la reflexión de la fe. Después la Mariología como disciplina teológica. Después un cuarto, los principios secundarios de la Mariología. Y un quinto punto de esta introducción, la referencia bibliográfica de María. Veamos lo primero. El Concilio Vaticano II inicia su exposición mariológica recordando el texto de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Dice San Pablo: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Así comienza el Concilio Vaticano II. También este concilio toma como punto de partida de su exposición mariológica la referencia de Cristo a la Madre y de la Madre a Cristo, enmarcado en el amplio panorama de la historia de la salvación. Ese es el contexto de la Mariología y la Cristología, que son inseparables. El mismo Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, presenta una visión abarcante del misterio de María, cuyo fiat no solo hizo posible el nacimiento de Cristo, sino que cooperó en forma excepcional a la salvación del mundo y ocupa un lugar especial en la vida de la Iglesia, dice el Vaticano II en la Lumen Gentium, en todo el capítulo 8. Esa es una primera referencia a
a otra bibliografía que debemos tener acceso. Vamos a ver si se las enviamos también. Yo sé que los saturo de mucha bibliografía, pero al final yo creo que es bueno tenerla toda porque así uno se hace ideas, tal vez no leyéndolo todo el documento, pero por lo menos leerlo entre líneas, ya uno se da la idea qué es lo que dice el Concilio Vaticano II, y después ya una vez teniendo tiempo, pues uno profundiza en cada uno de los temas, ¿verdad? Bueno, un segundo apartado de la introducción son los primeros siglos del cristianismo. En la iglesia naciente se reúne en torno a ella, a María, en el cenáculo de Jerusalén. Toda esta iglesia naciente se reúne con María. Y ya los primeros símbolos de la fe de los apóstoles la mencionan como la madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Y también se cita por su especial intervención en el misterio de la encarnación, ¿verdad? La encarnación es un momento clave en la mariología, ¿verdad? Y así lo refiere el símbolo de los apóstoles. Y también lo reseña en relación con este misterio por su papel único en la obra de la redención. Hay mucha discusión hoy por hoy en la corredención de María, pero eso todavía la iglesia no ha dicho nada. Papa Francisco insiste que nos acojamos a lo que dice el magisterio, principalmente lo que dice el Concilio Vaticano II, que la corredención de María es una corredención totalmente dependiente pues de la única redención de Cristo, pues verdad que eso lo profundizaremos un poco más adelante para que nosotros tomemos nuestros propios criterios para comprenderlo, y cuando hayan dudas pues compártanlos para que entre todos pues saquemos una buena conclusión que sea la más digna para la madre. Entonces eso pasa en los primeros siglos del cristianismo como expresión y fundamento del modo en el que Dios quería salvar a la humanidad. Porque la venida del Salvador a este mundo tuvo lugar por el mismo camino que discurre la venida de todo ser humano, de todo hombre a este mundo. O sea, la venida del Salvador fue igual a la venida de todos y cada uno de nosotros, a la manera de cómo venimos al mundo, a través de una madre, ¿verdad? Siendo engendrado por una mujer de la que recibe no solamente la carne y la sangre, sino que también de esta mujer el Verbo de Dios recibe la pertenencia al género humano y también la pertenencia a un pueblo determinado. Ese es un poco lo profundo del papel que juega la Santísima Virgen María pues en la encarnación. Esta participación de la mujer en el misterio de la encarnación es algo positivamente querido por Dios, hasta tal punto que no se puede captar el misterio de Cristo si no se acepta también que la manera en que entró a formar de nuestro género humano fue encarnándose por obra del Espíritu Santo de Santa María Virgen, dice el credo, ¿verdad? Entonces, esta vinculación de María con todo el misterio de Cristo es lo que condujo a la Iglesia a profundizar pues en este papel especialísimo de la Santísima Virgen María en la obra redentora de su Hijo, sin caer pues en el error protestante de, por un lado, o rechazar a la Virgen o de meterla tanto en la corredención que ya corremos el riesgo de hacer un paralelismo con Jesucristo, que es lo que el Papa no quiere, porque la redención de María es ella toma la corredención, digamos, ella toma de la redención de Jesucristo para distribuirla. Ella, como dice el Concilio Vaticano II, es como la dispensadora de toda la gracia, la intercesora, la medianera
todo lo que menciona, incluso la corredención que menciona pues el Concilio Vaticano II. Hay que entenderla pues de la manera que la Iglesia la entiende, como dice la Iglesia, ¿verdad? Y lo dice el Papa. Segundo elemento de esta introducción, María en la reflexión de la fe. ¿Cuál es el significado cristológico de la Mariología? Entonces, aparece en referencia esencial y directa a su maternidad física de Cristo, según los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, que es inseparable del misterio de la encarnación. Entonces, por un lado, el significado cristológico de la Mariología es que María, por su maternidad física, su maternidad humana, para darle al Verbo de Dios su naturaleza humana, por eso debe ser inseparable. Entonces, todo el misterio cristológico y mariológico de este misterio de la encarnación es importante que no perdamos de vista. No sé si ustedes recuerdan que en Cristología hablamos que la obra de la redención de Cristo no solamente es su pasión, muerte y resurrección, sino toda su existencia, incluso iniciando con la misma encarnación. Lo que María es y significa para la historia de la salvación, queda determinado antes que nada por su maternidad. Lo importante de María es la maternidad, y de la maternidad de María depende todo el estudio teológico anterior y posterior pues a su maternidad, porque estamos hablando, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, es anterior a su maternidad. Entonces, todos los elementos que enriquecieron la dignidad de María pues nacen de su maternidad divina. Entonces, también la inteligencia de María, o sea, la capacidad de comprensión que tiene María depende de la comprensión que tengamos todos, pues de la Mariología depende pues esencialmente de la comprensión o de la inteligencia que tengamos de Cristo. Eso significa, la inteligencia de María depende esencialmente de la inteligencia de Cristo. Significa eso, que nosotros tenemos que entender todo el misterio de María, que ese misterio de María depende esencialmente de toda la comprensión cristológica que nosotros tengamos. Por esa razón, la reflexión mariológica se ha de realizar en una perspectiva cristológica y en una perspectiva también cristocéntrica. O sea que María tiene que tener como centro también, el estudio mariológico debe tener como centro a Cristo. Del mismo modo, pues, una cristología sin una referencia a María estaría incompleta. Al respecto, en este caso, el Concilio de Éfeso, al afirmar la encarnación de Cristo, tuvo que referirse también a la maternidad de María. Entonces, Éfeso es el primero que define el primer dogma de la maternidad divina de la Virgen, porque es inseparable, pues, todo este elemento que debe tener la Mariología. Es Cristo el centro y por lo tanto ella tiene que ver mucho con Cristo, porque ella pues fue la madre de Cristo. La maternidad divina de María es la que hace presente el Verbo de Dios en este mundo. Entonces, si toda madre, esta es una reflexión de la fe, si toda madre dice relación esencial a su maternidad, la que no ha parido no es madre. Entonces, toda madre dice relación con su maternidad, de tal forma que al concebir su vida comienza a decir insustituiblemente referencia a la vida del Hijo. Entonces, con mayor razón ha de decirse de Cristo en toda la vida de esta mujer elegida para Él como madre en el más humano y pleno de los sentidos. Entonces, la relación entre María y Cristo es una relación esencial, es sine qua non, es vital. No existe Cristo sin María y no existe María ni su maternidad divina sin Cristo.
Ahora, veamos cuál es el significado eclesiológico de la Mariología. Significado para la iglesia. ¿Qué significa María para la iglesia? Entonces, la verdad sobre María dice también relación a la iglesia. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, en el discurso de clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, recuerden que el Papa Pablo VI es el que clausura todo el concilio, y él describe con vigor pues esta unión entre María y la Iglesia. Dice el Papa San Pablo VI, la esencia íntima de la Iglesia hemos de buscarla en la mística unión con Cristo, unión que no podemos pensarla separada de su madre. Ella es la madre del Verbo encarnado. Cristo mismo quiso unirla tan íntimamente a sí mismo para nuestra salvación. Entonces, el conocimiento de la doctrina verdadera católica sobre María será siempre la llave de la exacta comprensión del misterio de Cristo en la iglesia. Entonces son dos cosas inseparables, Cristo y María y la iglesia. Porque recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido espiritual, María es la madre del cuerpo de Cristo, de todos sus hermanos, dice el mismo Apocalipsis. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, según el trabajo que se hizo en el Vaticano II, existe la proposición y existe la conclusión de cada tema que se estudió y se definió en el Concilio Vaticano II. Referente a María, dice Philip, ha hecho notar que la relación que hace la Lumen Gentium de María en su relación con el misterio de Cristo conduce por sí misma a la consideración de María en su relación con el misterio de la iglesia. Por dos partes. En primer lugar, porque María, siendo la madre del Verbo, también dice el Apocalipsis que es la madre de todos los miembros de la iglesia, y por otra parte que María es la figura de la imagen perfecta de la iglesia. ¿Cuál es el argumento de este Philip? Philip debe ser un obispo de los que participaron pues, en el Concilio Vaticano II. Dice el argumento: esto es así por la esencial relación que existe entre María y Jesús. Una relación esencial, indisoluble, inseparable. Y por esta misma unión estrecha y vital que existe también entre Cristo y la iglesia, es otro elemento que hace pues inseparable estas tres realidades: la cristología, la mariología y la eclesiología, hablando en términos teológicos. Esto significa que Cristo, estrechamente unido inseparablemente a María, él la conduce, incluso lo vemos en los evangelios, que él la va conduciendo a que renuncie a su maternidad física para que en la cruz darle el encargo de la maternidad espiritual de todos los hijos de Dios, de todos los hermanos de Cristo. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús la va preparando para este momento de la entrega del discípulo amado. No fue solamente que al final pues dijo eso, no, hay toda una preparación. Lo veremos más adelante cómo Jesús la fue preparando en los evangelios para que nos demos cuenta cómo ella tenía que ir muriendo a esta maternidad física para transformarse no solamente en la madre carnal de Jesús, sino la madre espiritual que abarque a Jesús, cabeza de la iglesia, pero también a todos sus miembros, que somos todos nosotros. ¿Y cuál es la conclusión a este argumento de la Lumen Gentium del Vaticano II? Pues en la actual debe ser aquí. En la actual economía de la salvación,
¿verdad? La economía de la salvación es toda la riqueza que aportó Cristo para la salvación, toda la soteriología que Cristo aportó para la salvación de todos nosotros. Entonces, esa es la economía, toda la riqueza del misterio de Cristo para la salvación. Entonces, en esta actuación de la riqueza misma de la salvación, la maternidad tiene de María sobre Jesús. Eso debe llamar consigo la maternidad sobre toda la iglesia. Lo decía también el Papa San Juan Pablo II en la Redentoris Mater, el número 5, que es otro documento sobre María posterior al Concilio Vaticano II, sobre la Madre del Redentor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un par de documentos importantes a tener referencia. El capítulo 8 de la Lumen Gentium, que trata del misterio de María, y también la encíclica del Papa Redentoris Mater, el Papa Juan Pablo II, que también estudia el misterio de María. El Concilio Vaticano II, entonces, presentando a María en el misterio de Cristo, encuentra a la iglesia el camino para profundizar en este conocimiento del misterio de la iglesia. Entonces, María, Madre de Cristo, está unida particularmente también a la iglesia, cuerpo de Cristo, dice la Lumen Gentium 52. Y esta realidad de la encarnación, esta realidad de la encarnación encuentra así su prolongación en el misterio de la iglesia. La iglesia, cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Entonces tiene la encarnación, es una realidad que se prolonga en todo el misterio de la iglesia. Incluso hoy cada bautizado se va agregando a esa maternidad espiritual de María en la iglesia. Tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 425, un axioma a explicar. No sin María, nada sin María. Para comprobar este axioma, partimos de la argumentación progresiva desde el Catecismo, dice el 425. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. La radical novedad del cristianismo es el seguimiento de un hombre, ¿verdad? Esa es la realidad del cristianismo, una realidad, una novedad radical, el seguimiento de Jesucristo, a quien se confía como el Mesías esperado por los judíos. El cristianismo descansa sobre la concreción de una irrepetible historia humana, la historia humana de Jesucristo de Nazaret, hasta el punto que puede decirse que Dios ha introducido en la historia humana su acción salvífica como un todo concreto. Jesús es un ser humano concreto, histórico. A este modo concreto también pertenece la maternidad de Santa María Virgen sobre Cristo. Maternidad que se prolonga sobre todos los hombres, pero no todos los hombres, ¿verdad? Cualquiera, sino todos los cristianos, agregaría yo. Y por lo tanto, la cooperación de María en el misterio redentor de Cristo es el acontecimiento de Cristo y es el lugar que ocupa en la historia de la salvación, esa cooperación de María. Y ayudan a descubrir estos elementos no solo la cristología, sino también el verdadero rostro de la iglesia y la exacta naturaleza de la salvación del hombre. María, por lo tanto, es la mujer ícono del misterio. Ese es otro subtítulo de esta introducción. María se refleja como en ninguna otra criatura el misterio de Dios y el misterio de la salvación del hombre. Dice Fortebé que María se ha convertido en la imagen densa
por su presencia, no solo en la obra de Dios por el mundo, sino también en la respuesta que el hombre se ha hecho capaz de dar a su Dios. La verdad sobre María está entonces indisolublemente ligada a la antropología teológica, o sea, al estudio del hombre según el Evangelio. La verdad de María es también totalmente ligada a la verdad del hombre. Eso quiere decir, porque en ella se mantiene el cambio que se opera en el hombre redimido por Cristo. En ella se opera en primer lugar, diría yo, ese cambio que debemos de tener todos. Por su parte, su santidad es llamada y ejemplo de cómo es la santidad humana, de cómo debe ser la santidad humana, cómo debe ser la iglesia. La iglesia debe ser virgen y madre también, como María. Los cristianos debemos ser vírgenes y madres también para transmitir esa fe, esa redención que recibimos, y también como ella estamos llamados a la santidad. Su santidad, la santidad de María, la santidad de Cristo, es ejemplo y es modelo de cómo debe ser nuestra verdadera santidad. Por eso dice también el Concilio Vaticano II en la antropología teológica que solamente Cristo revela, el misterio de Cristo es el que revela el misterio del hombre. Entonces, la verdad sobre María también afecta la escatología. Recuerden que ya estudiamos la escatología, es la esperanza que tenemos en la salvación eterna. Entonces, esta verdad sobre María afecta la escatología. ¿Por qué? Porque su asunción en cuerpo y alma al cielo es una referencia de primer orden a la hora de considerar el más allá de la muerte humana. La pervivencia, la supervivencia del alma y la relación que tiene el alma en la resurrección de la carne con el acontecimiento final de la historia y la salvación es un elemento también a tener presente, porque incluso ya se dio en Santa María Virgen. Entonces, en esta Madre Santa María se produce en primer lugar una riquísima concentración de verdades teológicas. Por esto es un punto de referencia de importancia, incluso hasta en el diálogo ecuménico, porque nosotros no podemos sacar a la Santísima Virgen María de nuestra doctrina, que es lo que nosotros debemos transmitir en el diálogo entonces ecuménico, si queremos hacerlo. Tercer elemento de la introducción, la Mariología como disciplina teológica. Si todo ser es objeto de la teología en la medida en que dice referencia de Dios, la Madre de Jesús, por supuesto, en primer lugar, referida esencialmente a Dios como su propia madre, entonces esta Mariología requiere una detenida consideración teológica. También es objeto de estudio por su referencia a la historia de la salvación. La Mariología es estudio de la teología, es una disciplina teológica. La realidad de María es riquísima tanto en su referencia a Cristo y a su colaboración en la historia de la salvación, como si se considerara su ser personal, es decir, la realidad que se suele designar con la expresión privilegio mariano. Entonces María tiene todas esas condiciones para poder ser en su realidad un elemento riquísimo, pues, en ella misma, en su referencia a Cristo, en su colaboración en la redención. Ella tenía que ser preparada definitivamente con todos esos privilegios anticipados, digámoslo así, de la redención, porque María fue la primera redimida. Ella fue redimida en una redención antes incluso del nacimiento del Redentor, por los méritos
de la redención de Cristo, que son infinitos, que abarcan el pasado, el presente y el futuro. Entonces, antes incluso de haber nacido Jesús, ya le dio, por el poder divino que tiene la segunda persona de la Trinidad, le da a ella todos estos privilegios para que, en atención a los méritos de él, pues ella pudiera ser la madre de Dios. Esa riqueza es lo que hace que a finales del siglo XVI comience a hacerse tratados especiales sobre la Mariología. Por ejemplo, el tratado de Francisco Suárez destaca con fuerza la figura de Santa María Virgen. También Plácido Nigido, es otro escritor antiguo, también fue el que acuñó el término Mariología al titular de su obra, que se llamaba la Summa Sacra Mariologica Pars Prima. Que quiere decir que en su obra, que es la suma sagrada de la Mariología. ¿Y qué cosa es Mariología? Etimología, pues, de la palabra Mariología, es el tratado de María. La ciencia que se refiere a María. María es la Virgen y Logos, el tratado de la Virgen. ¿Y cuál es la definición de la Mariología en teología? Pues es aquella parte de la ciencia teológica cuyo objeto es María, madre del Verbo encarnado y redentor, es decir, madre de Dios y madre de todos los hombres. El objeto de la Mariología, ¿cuál es? El misterio de María en toda su integridad y en su multiplicidad de facetas, es decir, dirige su atención a Santa María, considerada en sí misma, y en su multitud de relaciones con toda la doctrina cristiana. La Mariología es un tratado íntimamente relacionado con todo el quehacer teológico, con una autonomía imprescindible, por supuesto, para considerarse ordenadamente y en todas sus facetas, pues, la figura de aquella que es Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Como hemos visto, entonces, la presencia de María ocupa un lugar esencial en la fe y en la piedad del pueblo de Dios, también en la predicación de la Iglesia. Sin embargo, a la hora de la sintetización teológica, esta presencia de María pues no ocupan un lugar especial, sino que la doctrina mariana iba siendo desarrollada en diversos lugares, preferentemente en la cristología y en la soteriología, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, el capítulo 3, las cuestiones 27 al 37, utilizando al mismo tiempo los enunciados marianos para profundizar en la consideración de la misma vida de Jesús. Esta es un poco la referencia de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que María está totalmente ligada, pues, en referencias directas con la cristología y la soteriología. Por esa razón, pues, la Mariología no ocupará, pues, un lugar específico o especial, sino que está inserta, pues, dentro de estos lugares teológicos de la cristología. Este método, como señala Schumaus, es otro escritor mariólogo, este método tiene la ventaja de que evita radicalmente el aislamiento de la Mariología, porque ese es el peligro que tiene la Mariología. En este sentido, cuando se le intenta separar de la cristología y la soteriología, el papel de ella es prácticamente la colaboradora directa en la obra de la redención de su Hijo Jesucristo. Entonces, por esa razón, no se puede quitar. Por otro lado, la riqueza de las verdades mariológicas contenidas en la revelación, en el Evangelio, y en la posterior reflexión teológica cristiana, todo esto hace patente la posibilidad de una presentación orgánica de todas estas verdades mariológicas
como un todo parcial dentro de la teología, ¿no? Dentro de la mariología hay un todo que se define, pero de una manera parcial, porque tenemos que entender que la teología pues, abarca pues, todo el estudio de Dios. Entendiendo la teología como el gran abanico que enmarca o encierra todos los estudios que hemos hecho, ¿verdad? Mariología, cristología, escatología, pastoral, misionología, catequesis, todo lo que nosotros hemos estudiado está dentro del marco de la teología. Igualmente la mariología está dentro pues del marco de toda la teología. Los protestantes rechazan el que María sea tratada en un tratado autónomo. Ellos afirman que esta posición se debe a que, de ser así, la figura de la Virgen sería un prototipo de la criatura humana, y que realmente lo es, porque la mariología eso es lo que dice. El Concilio Vaticano II eso es lo que dice. María es modelo del cristiano. Decíamos anteriormente que nosotros tenemos que optar a la santidad porque Cristo y María son santos. Y la razón principal para que sea conveniente integrar las verdades marianas en un cuerpo unitario de doctrina, o sea, una mariología específica, no estriba principalmente en el hecho de que se trate de un contenido de afirmaciones referidas a una persona particular, sino que se basa en el hecho de que la peculiar misión de María en la economía de la salvación, toda su persona y toda su historia están al servicio de esta misión, están al servicio de la obra redentora de su propio Hijo Jesucristo. Entonces, el método de la mariología es el mismo método de la teología, ¿verdad? Tema bíblico, la contribución de los padres, así como la historia posterior a los dogmas. El objeto propio y específico de la mariología es la persona de Santa María Virgen considerada en sí misma y en el lugar que ocupa en la historia de la salvación, ya que Dios al elegirla para Madre de Jesucristo, la eligió también para ser la Madre del Redentor. Y en él, María, en el Redentor, ella eligió, él la eligió, ahí dentro de ese misterio redentor, él la eligió como madre también de todos los hombres, y la dotó de unas prerrogativas especiales y únicas de acuerdo con la misión a la que la había destinado. Y al ser esta misión fundamental y de índole universal, la Santísima Virgen María está presente no en uno o en otro aspecto, sino en todo el plan de la salvación querido por Dios, dice la Lumen Gentium en el número 65. La mariología, por lo tanto, ha de entenderse como el estudio a la luz de la fe, de lo que esta misma fe enseña en torno al misterio de María, ella considerada en sí misma, por supuesto, y también en su cometido en la historia de la salvación. O sea, todo lo que ella participó y colaboró en la historia de la salvación, y esto lo dice en un decreto también del Vaticano II, titulado Opto Tantoi Totius, o Totan Totius, en el número 16. Y antes del Vaticano II existían dos sistemáticas para acceder a las consideraciones sobre las verdades marianas. La primera, denominada tradicional, devota o mística, cuya fórmula de pensamiento era in María, cum María, per María, ¿verdad? Esto quiere decir en María, con María y por María. Y la segunda sistemática tradicional, digámoslo así, era la crítica o moderna, de corte positivo, que intenta hacer un estudio objetivo y científico separado de las devociones, de la religiosidad popular, digámoslo así, y por eso el Concilio Vaticano II concilia y supera ambas tendencias
insertando el estudio de María, de la Mariología, en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.